Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el punto número 16. Acuérdense que la vez pasada hablábamos de la fe como un aspecto necesario para continuar con el camino de la espiritualidad. Y sin fe es muy complicado seguir adelante y mucho menos llegar al Ishma, que ya saben qué significa el Ishma, aunque todavía hay mucho que entender y practicar en Lishma, pero el hecho de que ya sepan de lo que se trata es muy importante de inicio. La fe solamente es hablar de estar en la Torah o estar en la Kabbalah a pesar de todos los pesares. A veces tenemos problemas, a veces tenemos vacíos, a veces tenemos pleitos, a veces no tenemos tiempo, a veces se nos presentan otras cosas, pero a pesar de todo eso, siempre estamos presentes dentro del concepto de la Kabbalah y del estudio de la Kabbalah o con los amigos o oyendo al maestro. Eso es llegar a fortalecer la fe. No le busquen más significado a esto. Solito va a llegar después iluminaciones respecto de la fe, pero hay que empezar con esto y practicarlo muy consciente y cuidadosamente. Bueno, vámonos todavía con este concepto un poquito más al punto 16. Dice así: esto, dice el Rab, responde además otra cuestión en las Tosafot, es decir, los suplementos que están en Tanín, página 7, y que dice así: todo aquel que practica Torah Lishma, su Torah se le convierte en una pócima de vida. Entendamos qué significa pócima de vida. Es decir, está correctamente inducido o caminando hacia el otorgamiento y obteniendo otorgamiento. Y todo aquel que practica Torah en lo lishma, su Torah se le convierte en la pócima de la muerte. Si llega a tal grado tu estudio de la Torah que solamente es recepción para ti mismo, entonces se te está convirtiendo ese estudio en pócima de muerte. Sin embargo, dice el maestro, cuestionaron, está dicho que uno siempre tiene que practicar la Torah de entrada, aunque sea en lo lishma, porque si trabajas gradual y persistente y consistentemente en esto, vas a llegar irremediablemente al lishma, aunque en un inicio empezaste con lo lishma. Y de acuerdo a lo que se explica anteriormente, dice el Rab, hay que dividirlo en una forma sencilla. Porque el que se dedica a la Torah por motivo de las misbot, que hacen alusión al estudio de la Torah, y que de todas maneras cree en el castigo y recompensa, solo que asocia el placer y el beneficio propio con la intención de dar contentamiento a su hacedor, pues la luz de la Torah lo va a corregir y entonces llegará al Ishma. Esto es hacer correctamente el trabajo, aunque hayas empezado en Lishma, en lo Lishma. Y sigue diciendo el maestro, de modo recíproco, quien estudia no por causa de las misbot o de la misbot de estudiar la Torah, porque no cree en el castigo y recompensa lo suficiente como para esforzarse tanto por ella, sino que se esfuerza solo para su propio placer, pues su Torah se convierte en una poción de muerte, como lo habíamos dicho acá arriba, porque la luz en ella se ha convertido en oscuridad. Yo quiero decirles que
cuando estás trabajando y ya prácticamente estás en posición de muerte, pues la verdad hay que retirarse y volver a empezar. Es muy complicado este asunto o retrasarse hasta comprender bien qué es este asunto del deseo de recibir para uno mismo, porque es tan sutil que a veces nos engaña y a veces no lo alcanzamos a reconocer. Y entonces estamos tomando de él, tomando del estudio de la Torah, la pócima de la muerte, porque no alcanzamos a detectar perfectamente bien qué es este asunto de la recepción para sí mismo. Y entonces caes en la recepción para ti mismo, el placer para ti mismo, aún en el estudio de la Torah. Y no haces el esfuerzo y no haces el estudio correcto para transformar esto hacia Lishma. Cuando ya está muy profundo y no transitas hacia Lishma, hay que preocuparse. Y pasan cosas muy poco ventajosas en los estudiantes de Kabbalah, porque a la larga terminan siendo expulsados de la Kabbalah. No es que el maestro vaya y le saque la tarjeta roja o haya un amigo y le saque la tarjeta roja. No, simplemente te va a jalar la materialidad más de lo que te podría jalar la Torah y pierdes el interés entonces por la materialidad. Sigo leyendo, punto 17. Por lo tanto, el estudiante, nosotros, antes del estudio, nos comprometemos a fortalecer la fe en el Creador. Es decir, estar persistentemente, constantemente agarrados del maestro, agarrados de los amigos y agarrados de las lecciones auténticas de Kabbalah. Aumentar la fe del Creador, la fe en el Creador. Esto es fe en el Creador. Punto 17. Repito, por lo tanto, el estudiante antes del estudio se compromete o nos comprometemos a fortalecer la fe en el Creador y en su supervisión del castigo y recompensa, tal como escribieron nuestros sabios. Su amo es cumplidor y lo premiará por su trabajo. En una etapa en donde estamos comenzando ya es decir, no de principiantes de Kabbalah, pero ya estamos comenzando a habilitarnos en la práctica de la Kabbalah, una de las características de este periodo de tiempo es un estado espiritual que se llama castigo y recompensa. Es decir, todavía actuamos de la forma de castigar si actuamos equivocadamente o de la forma de recompensa si actuamos conforme nos dictan las leyes de la Kabbalah. Después este periodo desaparece para aparecer otro periodo, otro estado espiritual, pero es más revelador todavía. Pero mientras estamos apenas habilitándonos en esto, tenemos que pasar este periodo de castigo y recompensa. Ya lo verificamos más adelante. Sigo leyendo. Y tal como escribieron nuestros sabios, su amo es cumplidor y le premiará por su trabajo, castigo o recompensa. Y direccionará su esfuerzo de manera que su trabajo, refiriéndose a los estudiantes, direccionará su esfuerzo de manera que su trabajo sea para las misbot de la Torah. Y de esa manera logrará gozar de la luz dentro de ella, de tal manera que su fe se fortalecerá
y crecerá a través del remedio de esta luz. Como está escrito en la frase de Proverbios 3:8, medicina será esto para tu trabajo y poción para tus huesos. Entonces, ciertamente estará seguro en su corazón de que de lo lishma llegará al lishma. De tal forma que aun quien reconoce en sí mismo que aún no ha adquirido la fe necesaria, tiene también la esperanza de adquirirla, pero a través de la dedicación a la Torah. No hay de otra forma. No hay otra forma para fortalecer la fe, más que la dedicación a tu trabajo, al estudio y a lo que te manda la Kabbalah a hacer. Porque si pones su corazón y su mente en adquirir fe en el Creador, a través de ella, ya no tienes ninguna misbah mayor que esa. Como dijeron nuestros sabios, llegó Habacuc y lo redujo a una sola cosa. El justo por su fe vivirá. El justo por su dedicación al trabajo vivirá. Makot 24. El justo por su fe o lo mismo por su dedicación al trabajo vivirá. Muy importante entender esto. Aún hay más, dice el Rafa. No tienes ningún otro consejo aparte de este. Como está escrito, lo siguiente, dijo Raba, y yo deseo liberar al mundo entero del juicio. Dijo ante él, oh Señor, tú has creado a los justos, tú has creado a los malvados. ¿Quién te sujeta? Entonces Rashi interpreta esta frase. Tú has creado a los justos por medio de la buena inclinación. Tú has creado a los malvados por medio de la mala inclinación. Entonces, no hay nadie que se salve de tu mano porque ¿por quién eres sujetado? Obligados son los pecadores. ¿Y qué respondieron los amigos de Job? Tú también infringes el temor y menoscabas la oración ante el Creador bendito. Y Job 15:4. El Creador ha creado la mala inclinación y ha creado la Torá como condimento para ella. Rashi interpreta esto de la siguiente manera en la frase que dice, le creó la Torá, lo cual es un condimento, puesto que anula los pensamientos de transgresión, tal como está escrito en Masejet Kiddushin en la página 30. Si este villano te ha molestado, jálalo al Beit Midrash. Si es duro como una piedra, se ablandará. Y no está forzados, ya que pueden salvarse a sí mismos. Punto número 18. Y queda claro que no pueden librarse del juicio. Si dijeron o si dijeran que recibieron ese condimento y todavía tienen pensamientos transgresores, los pensamientos transgresores quiere decir que son pensamientos de la recepción para sí mismo, ¿ok? Y todavía tiene pensamientos transgresores, es decir, que todavía están en la duda
y que la mala inclinación no ha desaparecido. Esto es porque el Creador que creó y le dio a la mala inclinación todo su poder, evidentemente, supo también crear el remedio y el condimento capaces de socavar el poder de la mala inclinación y erradicarla completamente. Si alguien practica la Torah y falló en remover la mala inclinación de sí mismo, esto es importante. Si alguien practica la Torah y falló en remover la mala inclinación de sí mismo, no es solo porque haya sido negligente al desempeñar el trabajo y el esfuerzo necesarios en la práctica de la Torah. Como está dicho, no me esforcé y encontré, no le creas. O puede ser que haya completado la cantidad de esfuerzo necesaria, pero ha sido negligente en la calidad del trabajo. Y esto significa que mientras practicaban la Torah, no pusieron su mente y su corazón en lograr atraer la luz de la Torah. Porque algo falló, alguna cosa están haciendo equivocadamente o la están haciendo incompleta. Repito, esto significa que mientras practicaban la Torah, no pusieron su mente y su corazón en lograr atraer la luz de la Torah, el cual trae la fe al corazón del ser humano. Es decir, si no, si no estudias y te activas en el camino de la Torah, no estás generando una fe gradualmente incrementada que es la que te va a dar el paso o va a abrir la llave a la puerta de la espiritualidad más adelante. Entonces, no estás teniendo la fe que debes de tener, está incompleta, no es suficiente esa fe. Necesitas dedicarte más en calidad y en cantidad a ver lo que significa la Torah o la Kabbalah y entenderla a cabalidad. Si no estás entendiendo a cabalidad, tampoco puedes pensar que vas a crear una fe suficiente para el siguiente paso. Y por eso tienes que llenarte de dudas y preguntar y salir adelante estudiando más e incluyéndote más en los amigos e incluyéndote más en las clases del maestro. Después las cosas cambian, sí, pero para esto, para que cambie, primero necesitas esta labor para incrementar perfectamente bien la fe en el corazón. Sigo leyendo, a ver, repito esto. Esto significa que mientras practicaban la Torah, no pusieron su mente y su corazón en lograr atraer la luz de la Torah, la cual trae la fe al corazón del ser humano, sino que más bien se han distraído del cumplimiento de aquel requisito esencial exigido de la Torah, llamado la luz que trae la fe. Es decir, el deseo de engrandecer la fe requiere de una luz que entre a la vasija, que significa el deseo de atraer la luz o el deseo de engrandecer la fe. Hay que jalar esa luz y para jalarla hay que persistir fuertemente en la Torah o en la Kabbalah. Esa persistencia
Y esa constancia en la Kabbalah se llama la vasija que está siendo llenada sobre el engrandecimiento de la fe en el Creador. Estar, como lo decíamos. Estar a pesar de todo. Y aunque primero, sigo leyendo, se hayan apuntado a ello, sus mentes se distrajeron. Se distrajeron de ello durante el estudio y terminan separándose de ello. De todos modos, uno no puede librarse de la culpa argumentando que fueron forzados, basándose en que nuestros sabios establecieron estrictamente lo siguiente: he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. Porque si hubiera alguna excepción en eso, entonces la pregunta de ¿y yo allá arriba permanecería válida? Pero no es así. Punto número 19. Y a través de todo lo aclarado hasta aquí, acerca de la fe al Creador, he removido un gran reclamo, dice el Rab, acerca de las palabras de el Rabbi Jaim Vital, este gran reclamo que hace en Sha'ar HaKadamot, en su libro que significa la puerta de las introducciones del Ari. Y en la introducción al árbol de la vida, en donde dice lo siguiente, cito, y por cierto, el hombre no debería decir, iré y me comprometeré en la sabiduría de la Kabbalah, antes de comprometerse en la Torá, la Mishnah y el Talmud. Porque ya han dicho nuestros sabios que el hombre no entre en el Pardés a menos que haya llenado su barriga con carne y vino. Cuando dice el hombre no entre en el Pardés, dice el hombre no va a entrar en el camino profundo de la Kabbalah a menos de que haya cumplido con todos y sepa manejar bien los deseos de la carne. Sepa bien qué son los deseos de la carne. Y para saber bien qué son los deseos de la carne, tiene que haber vivido los deseos de la carne. Y después los va a analizar y va a saber que son deseos de la carne. Y entonces esos deseos los va a poder tomar y transformar. Ya que esto será parecido a un alma sin cuerpo, dice el Raf, que no tiene ninguna recompensa, ni obra, ni cuenta, hasta que se vincula dentro del cuerpo, siendo éste pleno y completamente corregido por el cumplimiento de las misbot de la Torá en las 613 misbot, o el trabajo de la corrección. Y de manera recíproca, cuando se involucra en la sabiduría de la Mishnah y el Talmud Babli y no dedica una parte de su tiempo a los secretos de la Torá y sus ocultaciones, esto es parecido a un cuerpo sentado en la oscuridad, sin un alma humana, la vela del Señor, la cual brilla dentro de él, de modo que el cuerpo se encuentra seco sin respirar de la fuente de vida. ¿Qué significa esto? Significa que puedes recibir toda la información de la Torá, puedes aprendértelo de memoria el libro de la Torá,
o los libros de la Torá y teóricamente llegar a un conocimiento exacto, palabra por palabra. Pero si no aprendes a practicar esto en ti, en tu alma, entonces el cuerpo se encuentra seco, sin respirar de la fuente de vida. De modo, dice el Rab, que un discípulo sabio que practica Torah Lishma, primero debe dedicarse a la sabiduría de la Mikra, de la Mishnah y el Talmud. Es decir, primero debe de entender perfectamente bien todos los aspectos de su carne y vino, todos los aspectos de la corporalidad. ¿Qué significa el deseo de recibir para sí mismo? Después va a recibir los preceptos de la Kabbalah y finalmente pone atención en lo que le va a dar la fuente de vida, en habilitarse, en practicar todo lo que ya aprendió. Sigo leyendo. Primero, decía yo, el Rab debe dedicarse a la sabiduría de la Mikra, Mishnah y el Talmud. Es decir, toda la información, tanto como su mente pueda tolerar. Y luego que se involucre en el conocimiento de su hacedor, dentro de la sabiduría de la verdad, es como el rey David ordenó a su hijo Shlomo: conoce a tu Dios, conoce al Dios de tu padre y sírvelo. Y si esa persona encontrara el estudio del Talmud pesado y difícil, mejor que se retire, mejor que se retire, ya que ha probado su suerte en esta sabiduría y que se dedique a la sabiduría de la verdad. Y sobre ello está escrito. Y sobre ello está escrito. De ahí que un estudiante que no ha visto una buena señal en su estudio, dentro de 5 años, tampoco lo verá. Si en 5 años no alcanzas a vislumbrar una práctica de la Torá o algún asunto de la Torá, es muy difícil que lo logres después de. Sin embargo, todo aquel a quien el estudio le resulta fácil, debe dedicar una parte del día, 1 o 2 horas, al estudio de la halajá y explicar e interpretar las preguntas que surgen en la halajá literal. Es decir, si tienes la posibilidad de que después de esos 5 años empiezas a revelar y empiezas a hacer las cosas más sencillas, entonces debes seguir en el camino y debes empezar a practicarlo en ti. Punto número 20. A primera vista, sus palabras parecen muy asombrosas porque dice que antes de tener éxito en el estudio de lo revelado, deberá ocuparse en la sabiduría de la verdad, lo cual contradice sus propias palabras previas de que la sabiduría de la Cábala sin la sabiduría revelada es como un alma sin cuerpo, que no tiene hechos ni cuentas ni recompensas. Y la evidencia proporciona a un discípulo que no vio una buena señal. Es aún más peculiar, porque ¿acaso han dicho nuestros sabios que debería dejar el estudio de la Torá a causa de ello? Sino seguramente advertirle que examine la forma en que lo está haciendo
e intente con otro rabino o con otro tratado. Pero que, por cierto, no debería dejar la Torá, aunque sea la Torá revelada. Es decir, antes de dejar el camino normal, hay que buscar diferentes alternativas para ver si se trata de que no estás captando o no estás con la compañía necesaria o suficiente y cambias de maestro o cambias de grupo o cambias de ritmo, porque muchas veces eso pega muy fuerte para que no puedas captar y entender las cosas. Lo he visto en mucha gente, yo lo tenía inclusive en un inicio. No podía concentrarme con cierto grupo en ciertas horas de la clase y entonces tenía que hacer algunos cambios. Y eso está justificado porque estás buscando la mejor forma, estás buscando el pasillo por donde penetrar antes de retirarse. Punto número 21. Resulta aún más difícil entender a ambos en las palabras del Rabbi Jaim Vital y la Gemara, porque en sus palabras está implícito que uno necesita algún mérito específico para lograr la sabiduría de la Kabbalah, de la Torah. Sin embargo, nuestros sabios dijeron en Midrash Rabbah, el Creador le dijo a Israel, mira, toda la sabiduría y toda la Torah son algo simple. Quien quiera que me tema y observe las palabras de la Torah, toda la sabiduría y toda la Torah están en su corazón. Así no necesitamos ningún otro mérito previo. Solo por la virtud del temor del Señor y observando la Torah es que nos es concedida toda la sabiduría de la Torah. El asunto aquí es entender perfectamente bien qué significa el temor del Señor. Es muy importante identificar qué es el temor del Señor, lo que llamamos el temor al Señor. Punto número 22. No es que el Señor sea un castigador y te va a mandar un rayo y te va a partir en dos. No, el temor del Señor es algo que percibimos nosotros desde dentro. Es el temor de no poder alcanzar el otorgamiento. Punto. Que el Señor o que el Creador te está dando toda la oportunidad y tú sientes miedo, sientes temor de que a pesar de lo que hagas no vas a alcanzar esto, que cabe la posibilidad. Ese es el temor del Señor. Son situaciones y pistas que no debes de olvidar en el camino, porque las vas a llegar a utilizar cuando empieces a practicar en ti esto. El temor al Señor, el incremento de la fe en el Creador, la fe por encima de la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 22. Claro está que si examinamos sus palabras, nos resultarán tan claras como las puras estrellas celestiales. El texto dice así, es mejor que retire su mano una vez que probó su suerte en esta sabiduría. No se refiere a la suerte del ingenio y la erudición. Más bien,
Es como hemos explicado anteriormente en la interpretación que dice, he creado la inclinación al mal y he creado la Torá como condimento. Significa, y aquí viene otra pista que no debemos olvidar, que uno ha penetrado y se ha esforzado en la Torá revelada y que todavía la inclinación al mal tiene poder. Es decir, a pesar de que te has esforzado y has penetrado en las leyes del camino espiritual, todavía tienes la inclinación al mal, todavía tienes ese poder en ti y que no ha sido disuelta en absoluto. Y esto es debido a que todavía no se libró de los pensamientos de transgresión, tal como escribe el Rashi en la explicación de he creado para él la Torá como condimento. Por consiguiente, le aconseja que retire sus manos de ella y que practique la sabiduría de la verdad, porque es más fácil atraer la luz de la Torá mientras practica y trabaja en la sabiduría de la verdad que trabajando en la Torá literal. Es decir, es más fácil regresar y seguir estudiando la Torá, estudiándola para adquirir más conocimiento, antes de querer impartir ya una práctica al respecto de la Torá. Porque todavía tienes en tu interior transgresiones. Entonces se requiere más tiempo. Bueno, la razón también es muy simple, dice el Rab. La sabiduría de lo revelado está vestida con ropajes corpóreos externos, como hurtos, despojos, entuertos, etc. Por lo tanto, resulta duro y difícil para cualquiera enfocar su mente y su corazón al Creador durante el estudio, así como atraer la luz de la Torá. Entonces tienes que seguir por un tiempo más en el estudio y estar pegado y agarrarte con fuerza de tu maestro, de los amigos y de las lecturas auténticas de Kabbalah, hasta que te sientas más habilitado para que ya puedas traducir tu interior y atraer la luz hacia tu interior. Sigo leyendo. Más aún para una persona a quien el estudio en sí mismo le resulta arduo y pesado. ¿Cómo puede recordar al Creador durante el estudio cuando la indagación concierne a cuestiones corpóreas y no puede entrar en ellas simultáneamente con la intención hacia el Creador? Se duerme, se distrae, le parece muy árido lo que está leyendo, está en la clase pero está pensando en otra cosa. Por consiguiente, le aconseja que practique la sabiduría de la Kabbalah, ya que esta sabiduría está completamente vestida en los nombres del Creador. Entonces, aún el aprendiz más lento podrá enfocar fácilmente su mente y su corazón al Creador. Es decir, estudia la Kabbalah, pero estúdiala, no la quieras practicar porque todavía no es tiempo. Esto es así porque el estudio en los temas de la sabiduría y el Creador son uno y lo mismo. Y esto es muy simple. Estúdiala, pero todavía no la puedes practicar porque te falta más fe en el Creador, más tiempo de agarre para captar y entender todo el proceso
que es todo y uno, la fe por encima de la razón, el aumento de tu deseo, el aumento de la fe, todo se junta y hace un esquema y es todo y uno a la vez. Muy bien, pues vamos a dejarle aquí y vamos a seguir con el punto 23 la próxima ocasión. Por lo pronto, yo les deseo muy buenas noches y nos vemos a la próxima.